Bueno, continúo con la explicación. Entonces, este concepto de etos, que es un concepto tomado desde la retórica aristotélica, va a tener una correspondencia muy fuerte con lo que dice Martínez cuando ella nos habla de los enunciadores. Esos enunciadores que se construyen en el discurso son imágenes discursivas también y corresponden con esta noción de etos, ¿sí? Bueno. Bien, es clave también hablar del etos y el contrato comunicativo. Bueno, esa noción, como les había mencionado en el video anterior, se toma de Patricia Orodó, pero a la vez Martínez la reconfigura y ella nos habla del contrato social de habla, ¿sí? Es muy importante esta noción porque lo que nos dice este autor es que existen como unas reglas que ya están estipuladas cuando nos comunicamos y como hablantes, como interactuantes cumplimos esas reglas y esas reglas también se reflejan discursivamente, ¿sí? Si uno viola esas reglas, entonces uno inmediatamente se da cuenta que hay un fallo, una falla pues en esas coordenadas de conducta discursiva entre los sujetos, ¿sí? Miren que ahí dice, el contrato fija las coordenadas de conducta discursiva de los sujetos. Una violación a estas restricciones puede fortalecer o debilitar la legitimidad del sujeto, así como romper las fronteras entre una práctica y otra. O sea que, ¿eso qué nos quiere decir? Que las prácticas discursivas, cuando nosotros producimos enunciados en esas prácticas discursivas, existen unas coordenadas, existen unas reglas que nos obligan, sí, hay una coerción, el discurso es coercitivo, que nos obligan pues a enunciar de cierta manera, ¿cierto? El discurso, a decirlo, a hablar de ciertos temas, a decirlo de cierta manera. Es más, el actuar mismo corresponde con estas coordenadas de conducta discursiva, ¿sí? Y cuando se violan estas conductas discursivas, bueno, ¿qué ocurre? Que se desfigura la imagen de la persona que toma la palabra. Si desfigura su imagen, entonces por eso hay una correspondencia aquí entre el etos, o sea, la imagen discursiva, y el contrato comunicativo, que viene siendo esas reglas discursivas que se deben cumplir en el momento de producir un enunciado. Entonces, aquí Chardon nos brinda un ejemplo. Dice que ocurre lo mismo en el dominio de ciertas profesiones liberales como la profesión médica, que sometida a una lógica de la experiencia en relación con un objetivo de lucha contra el sufrimiento y la muerte, verá puesta en causa la legitimidad de algunos de sus actores si aquellos vienen a cometer errores médicos o a hacer pasar sus intereses financieros por delante de su actividad de expertos, ¿sí? Bueno, entonces lo que nos indica esto es que cuando la persona incurre pues en una conducta que no es adecuada pues a las coordenadas discursivas que se establecen en determinada situación comunicativa, puede desfigurar su imagen. Entonces ahí nos muestra el ejemplo pues de un médico, por ejemplo, que pone por encima del bienestar de sus pacientes el interés financiero, ¿sí? Entonces vemos que eso no corresponde y pues se ve desfigurada la imagen de la persona. Entonces tiene que ver mucho hay una relación aquí. Por eso hablamos entonces de transgresión del contrato comunicativo y mala conducta. Si es como en el caso de una mala conducta, este será condenado desde otras instancias como la moral, que desfigura al sujeto al que se le atribuye la conducta, ya que disminuye la confianza que se le ha asignado. Sí, también se toma pues aquí un concepto de Ricoeur sobre la moral para hablar pues que estos contratos comunicativos tienen que ver mucho con la ética, porque en él se pone en juego precisamente una imagen, una identidad social y una identidad discursiva. Bueno, también para explicar este fenómeno, este corpus que les voy a mostrar, tomé en consideración el concepto de estereotipo, ¿sí? Que es un concepto que vehicula aspectos positivos o negativos de una determinada imagen, ¿sí? Dependiendo cuál sea el proyecto argumentativo del locutor, ¿sí? Existen estereotipos negativos, esto permite la legitimación de situaciones de dominación, ya que los que están en el poder tratan de mantener una imagen del dominado de acuerdo a sus fines de dominación. Al respecto, Goffman expresa que la desfiguración física o moral de un sujeto corresponde a la atribución de estereotipos que traen consigo una carga de atributos negativos. Estos rasgos deterioran la confianza social, la cual va a actuar sobre una imagen estereotipada. Bueno, este concepto también se emplea mucho en los análisis del discurso, el concepto de estereotipo para explicar cómo se desfigura la imagen de determinados actores. ¿Sí?
Los estereotipos también permiten reafirmar la identidad tanto colectiva como personal de individuos a través de la minimización de las diferencias al interior del grupo y la ampliación de las semejanzas, de manera que esto permitirá el fortalecimiento de la autoestima. Bueno, ahí estaríamos hablando entonces de la configuración del grupo. Em, y pues Amosí también nos brinda esta cita que dice así: el prestigio vinculado a la imagen del grupo en relación con lo que se define el sujeto repercute necesariamente en la imagen que se hace de sí mismo. Instrumentada de este modo, la categorización puede tener efectos benéficos sobre la autoestima. La evaluación del sujeto por sí mismo está mediatizada por el prestigio que adquiere a sus ojos el grupo del que forma parte, ¿sí? Eso también es clave entonces, o sea que el grupo también otorga como información de prestigio que ese hablante va a tomar en consideración a la hora de producir sus discursos, y eso por supuesto aumentará positivamente su imagen discursiva y su imagen social. Bueno, ¿cómo fue la escogencia de este corpus? Este corpus se escoge de acuerdo primero a la problemática estudiada, segundo, de acuerdo a la secuencialidad de discurso-respuesta, ¿sí? En diferentes momentos. Entonces, primero tenemos un reporte de radio de Alfonso Prazas Vegas en el 6 de noviembre de 1985, cuando ocurrieron los hechos. Luego tenemos una primera sentencia que se da en el 9 de junio de 2010, una respuesta a esta sentencia, que fueron las declaraciones de Álvaro Uribe Vélez el 11 de junio de 2010. Luego, ya en el 2012, nuevamente una confirmación de la sentencia de 2010, y posteriormente, el 1 de febrero, una respuesta por el presidente Juan Manuel Santos a esta confirmación. Entonces, como ustedes pueden apreciar aquí, el corpus escogido se encuentra en una secuencialidad cronológica de un discurso de origen y unos discursos de respuesta, que los podemos ver como los discursos que están en verde aquí. Responden especialmente a los discursos en rojo desde el 9 de junio de 2010. Bueno, empezamos entonces con el texto 1 de 1985. Este fue una entrevista que le hicieron a Alfonso Plaza Vega, el acusado. ¿Sí? Dice así: ¿cuál es la decisión en este momento de las fuerzas militares? Y Plaza Vega responde: mantener la democracia, maestro. Aquí ellos no van a asustarnos, ni a atentar contra ninguno de los poderes, ni contra ninguna de las ramas del poder público. ¿Sí? Bueno, vemos entonces cómo o sea, aquí se construyen unas imágenes y a través del discurso podemos apreciarlas, ¿sí? Se ve claramente que el etos de Plaza Vegas se muestra como un etos heroico que trata de provocar confianza en la audiencia, quiere crear una audiencia llena de confianza, que no tenga miedo ante lo que es la ejecución de la justicia por parte de este personaje, ¿sí? Entonces los actos de habla precisamente se orientan a generar esa confianza, ese ambiente de confianza en el interlocutor, ¿sí? Y él se muestra, por supuesto, como un héroe. Esa es la imagen estereotipada que él proyecta. Si no van a asustarnos. Y vemos también que se construye un enemigo. ¿Sí? Aquí una imagen del enemigo. Ellos no van a asustarnos. Ese ellos precisamente es la imagen del enemigo. ¿Sí? Bueno, entonces vemos aquí una construcción de confianza versus miedo. O sea, que versus el miedo son ellos representados en estos enemigos. Bueno, centrémonos básicamente en estos textos, fueron en los que más se enfocó el análisis. Primero, el texto de la sentencia condenatoria, ¿sí? La primera sentencia condenatoria. Vemos entonces cómo se analiza primero la situación comunicativa de este discurso. Es una sentencia condenatoria cuyo contrato social de habla viene siendo condenar a una persona, ¿cierto? Y que se ejecute judicialmente el castigo sobre esta persona. Y eso queda declarado en los actos de habla de la sentencia, ¿sí? Vemos primero quiénes son los responsables de esa declaración, que serían estos, actúan como locutores, como ente responsable, y vemos luego ya el acto de habla en sí. Sí, por ejemplo, aquí declarar penalmente responsable al señor Alfonso Plaza Vega como coautor mediato de la conducta de desaparición forzada agravada, sí, agravada, prevista en el artículo 165 y 166.1 de la Ley
de 599 del 2000, texto original conforme a las consideraciones expuestas en la parte emotiva de la siguiente sentencia. Bueno, entonces vemos aquí claramente una acusación. Vemos cómo este acto de habla transforma, pues tiene un poder muy fuerte porque está siendo emitido desde una situación comunicativa concreta, que es la situación judicial. O sea que este texto, en términos del enunciado y en términos del género discursivo, pertenece a los discursos jurídicos, es un texto jurídico conocido como sentencia, ¿sí? Y que tiene un poder muy fuerte en términos de legitimidad porque transforma la realidad del acusado. En este caso, la imagen que se proyecta de Alfonso Plaza Vega como ese tercero, ¿sí? Es una imagen totalmente negativa y vemos que el punto de vista, o sea, el enunciador predominante es un enunciador que está defendiendo una acusación y declarando culpable pues a este tercero que está siendo mencionado aquí, ¿sí? Y busca pues que esta es una declaración que tiene un efecto perlocutivo en sus interlocutores, o sea que construye a un enunciatario que debe ejecutar dicha condena, ¿sí? O sea que el enunciatario en este caso debe respetar esta decisión, ¿sí? Además, miren toda la autoridad eh, con la que se declara el acto de habla, ¿sí? El siguiente, y se puede ver esa autoridad y esa fuerza ilocutiva de este acto de habla, se puede apreciar en dos verbos, ¿sí? Por ejemplo, aquí declarar y luego en el tercero condenar al señor Alfonso Plaza Vega a 30 años de prisión, ¿sí? Vemos aquí que inmediatamente se realiza la condena. Entonces, en términos de Martínez, aquí se pueden analizar las tonalidades. Vemos que hay una tonalidad apreciativa, ¿sí? Una tonalidad apreciativa y una tonalidad predictiva, ¿sí? Muy fuerte. O sea, en el mismo, por eso yo cuestiono mucho a Martínez porque ella hace la división, pero a mí me parece que en un solo acto de habla se vehiculan estas tonalidades. Aquí se puede apreciar que los jueces provocan una reacción en su interlocutor, que es que ejecute esa declaración que allí se está planteando, ¿sí? O sea, que las personas que son encargadas de hacer la justicia, pues obedezcan a estas declaraciones, ¿sí? Y eso hace pues que estos actos de habla tengan mucho poder en la secuencialidad de las acciones que provocan estos discursos, ¿sí? Entonces hay una tonalidad apreciativa y una tonalidad predictiva muy fuerte, ¿no? También se puede ver una tonalidad intencional porque en la medida en que se declara este acto de habla, se muestra a los jueces como un ente de autoridad, ¿sí? Ahora, en el texto 3, que es la defensa de un discurso presidencial, aquí vemos entonces que ese enunciador que realiza la denuncia, que realiza, perdón, la acusación, ¿sí? Y la condena a este tercero, que es Luis Alfonso Plaza Vega, que vemos que es un actor mencionado en el discurso, vemos que ese enunciador que allí se plantea como un enunciador que acusa y que condena, acá en este texto es refutado, ¿sí? Entonces se convoca, pero se refuta. Entonces evaluemos aquí cómo se convoca, cómo se construye la polifonía en este discurso. Veamos cómo se da eso. Entonces dice así: el gobierno y las Fuerzas Armadas recuerdan que el holocausto de la justicia, ocurrido hace 25 años, fue un delito de lesa humanidad, cometido por la alianza perversa entre el narcotráfico y una de las guerrillas de la época. La sentencia condenatoria al coronel Alfonso Plaza Vega genera profundo dolor y desestímulo en los integrantes de las Fuerzas Armadas encargadas de dar seguridad a los colombianos. ¿Sí? Entonces vean ustedes, ¿sí? Vean ustedes cómo el primero hay una negación, o sea, en el primer párrafo de este discurso vemos cómo primero hay una negación de lo ocurrido, de lo ocurrido, de la culpabilidad de Alfonso Plaza Vega, ¿sí? Hay una negación, porque se le atribuye, a diferencia del fallo, que mire a quien le atribuye los delitos son atribuidos a Alfonso Plaza Vega. Acá vemos que se le desatribuyen a Alfonso Plaza Vega, o sea, ocurre lo contrario, o sea, el enunciador de este discurso, recuerden que ese enunciador es un punto de vista también, ese enunciador defiende entonces en este caso a Alfonso Plaza Vega, mientras que en la sentencia no lo defiende, totalmente lo que está haciendo es
acusarlo de unos delitos, ¿sí? Mientras que el enunciador aquí, que es el punto de vista que se defiende en este discurso, nos indica que Alfonso Plaza Vegas es inocente, ¿sí? Y empieza desde las primeras líneas, cuando dice que el gobierno, en cabeza del presidente y las Fuerzas Armadas, recuerdan que el holocausto de la justicia ocurrido hace 25 años fue un delito de lesa humanidad cometido por la alianza perversa entre el narcotráfico y una de las guerrillas de la época. O sea, que está diciéndonos que no fue Alfonso Plaza Vega, o sea, es una negación de esa acusación, es una negación de ese enunciador, o sea, que está refutando ese enunciador que fue expuesto en la sentencia, ¿sí? Es más, aquí lo dice, la sentencia condenatoria, lo dice con nombre propio, genera profundo dolor y desestímulo en los integrantes de las Fuerzas Armadas. O sea, que lo que está diciendo no es que esa sentencia genera profundo dolor y desestímulo, o sea, que ellos están equivocados. ¿Sí? De paso, construye una imagen, en términos de las delitos, construye una imagen negativa de ese enunciador que fue expresado en la sentencia y de los actores que emitieron esas sentencias, que son los jueces. ¿Sí? O sea, con la nominalización de sentencia hace mención, por supuesto, a los jueces también. Bueno, entonces construye una imagen, en términos de delitos, construye una imagen negativa, pues, de este tercero, que son los jueces, y construye una imagen positiva, ¿cierto?, de Alfonso Plaza Vega y de las Fuerzas Armadas, porque los muestra a ellos como víctimas de la misma sentencia. Más adelante dice, respaldamos al alto mando militar y policial de la época, acusados injustamente. Entonces miren cómo todos estos términos lo que van proyectando es, perdón, todos estos términos lo que van proyectando es una configuración de las fuerzas militares y de los acusados en la sentencia como las víctimas, ¿sí? Acusados injustamente. O sea, ¿qué quiere decir? Que los jueces no son justos, ¿sí? Nuestra lucha por la solidaridad surge también por el dolor, por la seguridad surge también por el dolor y la solidaridad con las víctimas de la violencia de todos los tiempos. O sea, aquí ellos se están eh, adhiriendo a esa imagen de víctimas y de otras personas que fueron víctimas de esto. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo, pues, de mostrar una imagen de no culpabilidad frente a los hechos ocurridos ante un público, ¿sí? Entonces vemos cómo se construye en términos del tercero, que aquí el otro tercero que aparece aquí son las fuerzas militares, vemos que hay una imagen de ellos como la víctima, ¿sí? Y vemos que hay una imagen de los jueces como los victimarios, ¿sí? Y los jueces también son un tercero aquí. Ya, veamos por ejemplo aquí esta última parte. Dice, lo único que demandamos de la justicia, y ese nombre, ese es un nominal, sabemos cómo cuando hace referencia a la justicia se refiere a las cortes. Esa justicia imparcial y oportuna frente a los abnegados integrantes de las Fuerzas Armadas que no pueden ser objeto de maltrato para desviar los crímenes del terrorismo a lo largo de nuestra historia. Entonces vean que allí, en toda esa expresión, vemos varias cosas. Vemos una apreciación negativa de los jueces, como si fueran, em, como si no fueran parciales, ¿sí? En las decisiones. Vemos que se construye una imagen negativa de ellos y hay una acusación también, porque cuando dice que para desviar los crímenes del terrorismo a lo largo de nuestra historia, está diciendo que los jueces al declarar esa sentencia están desviando los crímenes del terrorismo, o sea, que se están aliando con el terrorismo. Entonces, ¿eso qué nos está diciendo? Que quien emite este discurso está construyendo un acto de habla acusativo hacia las víctimas, perdón, hacia los jueces, se los construye a ellos como los victimarios, como las personas que están actuando mal, y deja por fuera pues a los acusados y construye a los acusados en la sentencia como las víctimas. O sea que él invierte, o sea, el locutor de este discurso invierte totalmente las imágenes que fueron construidas en la sentencia, ¿sí? Entonces, el enunciador predominante aquí, en vez de acusar, como ocurrió en la sentencia, lo que hace es defender a Alfonso Plaza Vegas y al gremio de militares, ¿sí? Construyendo de ellos, repito, una imagen de víctimas y construyendo una imagen de los jueces como los victimarios, ¿sí?
Bueno, esto es muy importante porque ustedes saben que en términos de poderes, pues un poder no, en términos de poderes del Estado, un poder no puede afectar a otro. Y vemos que aquí sí hay una violación de eso porque está el presidente decidiendo y sobre las decisiones de los jueces y está tratando de modificar pues esas decisiones y vemos que los argumentos no son basados en pruebas como tal sobre los hechos ocurridos, sino basados en argumentos a misericordia, en argumentos que apelan a la victimización, sí, y no a los hechos ocurridos, que debería ser así. Bueno, entonces aquí quería mostrarles a ustedes en conclusión la importancia del reconocimiento de los enunciadores, sí que vemos que son esos puntos de vista. Repito, vemos cómo aquí hay un punto de vista contrario al que se defiende aquí en este discurso presidencial, o sea, son totalmente opuestos los enunciadores. Vemos también cómo se refuta ese enunciador que fue declarado acá en la sentencia, refutándolo a través de argumentos a misericordia, que son victimizaciones y construye a la vez una imagen de sus enunciatarios, que en este caso podríamos decir que sus enunciatarios son aliados y oponentes. Y entonces esos aliados vendrían siendo todos esos militares de los cuales se busca un apoyo a estas declaraciones. ¿Sí? Y también a las otras víctimas, busca que esas otras víctimas y la ciudadanía se conviertan en aliados de lo que se dice en este discurso. Y otro enunciatario opositor por supuesto, son los jueces, ¿sí? Cabe aclarar que cuando él acusa a los jueces aquí de desviar los crímenes del terrorismo a lo largo de nuestra historia, en esta parte del discurso, en esta parte final que estoy aquí subrayando, cuando hace esto, busca también provocar un tipo de reacción en esos interlocutores jueces, ¿sí? En este caso es una intimidación de ellos con el fin de que cambien de decisión. ¿Sí? Recuerden que como es un discurso presidencial y es una instancia de poder muy importante, o sea, en términos de situación de comunicación, es un discurso político y presidencial y tiene un fuerte poder de legitimidad, entonces trata de afectar la legitimidad de los jueces de tal forma que estos sean movilizados a cambiar de posición. ¿Sí? Entonces es muy importante esto porque vemos cómo el discurso tiene una fuerza perlocutiva muy fuerte, de tal forma que moviliza a los interlocutores a actuar de determinada manera. ¿Sí? Bueno, entonces, con este ejemplo quería ilustrarles a ustedes la importancia de estas categorías de enunciador, enunciatario y tercero. Si recuerden aquí que los terceros serían Alfonso Plaza Vega, los militares, em, los mismos jueces que a la vez son mencionados en el discurso y a la vez son construidos como interlocutores, ¿sí? Como interlocutores cuya imagen se construye como enunciatarios aliados u oponentes. Y también testigos, podemos decirlo, que la ciudadanía, los colombianos en general y las víctimas se configuran como esos testigos que están del lado de esta posición. Bueno, hablando entonces en términos de las tonalidades, lo que les decía de los actos de habla es clave. O sea, aquí vemos entonces que los actos de habla proyectan una imagen de quien habla, ¿sí? Vemos que quien habla se construye como un sujeto que apoya, que defiende pues a capa y espada a las fuerzas militares. Vemos una imagen de un interlocutor que tiene que ser aliado, ¿sí? O oponente, y del cual se busca una determinada respuesta. Y vemos también que se construye una tonalidad apreciativa, mostrando a unos como víctimas y a otros como victimarios. Bueno, entonces, eso es en resumidas cuentas. Espero que hasta aquí sea entendible esta aplicación del modelo de Martínez y de estas categorías conocidas como enunciador, enunciatario y referido, además de las tonalidades y